El tema del día de hoy se trata de almacenamiento de energía la integración de redes eléctricas. Es que, como ya saben, es que mucho antes con las redes alimentadas por las plantas eh, que estaban operando con combustibles fósiles, ya el problema que tuve es que debido al cambio climático o emisión de CO2, estos son problemas que han causado el uso masivo o abusivo de combustibles fósiles. Entonces, por eso tuvimos que pensar en algunas alternativas energéticas que son como, por ejemplo, las energías renovables. Pero las energías renovables tienen problema de intermitencia o de fluctuación o de variabilidad. Entonces, por eso tuvimos que arreglar este problema. Y una de las maneras que podemos utilizar para mitigar este tipo de problema es el uso de sistema de almacenamiento de energía. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es una red eléctrica para ver cómo está y para ver por qué está importante la integración de energías renovables a la red y luego el uso de sistemas de almacenamiento de energía para mitigar algunos problemas de integración. Entonces, una red eléctrica se compone básicamente de la generación, donde tenemos la planta y luego tenemos la transmisión, que son las líneas sobre distancias largas, porque más a menudo el lugar donde está posible de producir la energía no es el lugar donde se ubica eh, los, donde se ubica el consumo. Entonces, por eso necesitamos líneas de transmisión y luego necesitamos líneas de distribución. Y al final tenemos el consumo. Pero normalmente lo que debería pasar es que la producción de energía debería ser en cada instante igual al consumo de energía. Pero no es lo que se pasa en cada momento en la realidad debido a algunos problemas. Entonces vamos a ver por qué. Entonces aquí lo que tenemos, tenemos una curva de carga azul y una curva de generación de energía en, en la roja. Vamos a ver lo que se pasa en este caso. En este caso es que la generación está menos que la demanda. Entonces, faltamos energía. Pero en esta situación, la oferta está mayor que la demanda. Entonces, tenemos exceso de energía. Y este exceso de energía, si no lo manejamos bien, entonces va a estar gastando. Y aquí la otra situación que tuvimos al principio se repite. Es que tenemos a menos producción que la demanda. Y las dos situaciones donde tenemos un caso perfecto es en estos dos puntos. Déjame utilizar el láser. Es en estos dos puntos donde la demanda está igual a la oferta. Y esta situación es lo que en cada momento de entonces, por eso tenemos que pensar en la alternativa energética. Las alternativas son básicamente eh, eh, las disposiciones que tomamos para integrar energías renovables a la red. Entonces, podemos ver que aquí tenemos un ejemplo de red donde hay una red de distribución de medio voltaje. Entonces, pueden ver que podemos integrar energía eólica, energía solar y otro tipo y aparte de las plantas tradicionales. Entonces, pueden ver que no podemos inyectar directamente la energía eólica a la red o la energía solar a la red.
Es que para integrar ese tipo de energía necesitamos un sistema de conversión de energía para poder hacerlo. ¿Y por qué no podemos hacerlo directamente? Es porque ese tipo de energía renovable son energías variables. Es que debido a, a razones climatológicos o que son relacionados a la temperatura o a la variabilidad del recurso eólico o del recurso solar. Entonces hay variabilidad y este variabilidad, si no lo quitamos o si no lo mitigamos, lo que va a pasar es que van a causar daño a la red o a la estabilidad de la red. Entonces tenemos que diseñar un sistema de conversión de energía. ¿Y cómo está un sistema de conversión de energía? Básicamente, después de la generación, tenemos un convertidor del lado de la máquina o del lado de la producción. Y luego tenemos la compensación. La compensación es donde quitamos los elementos que pueden causar eh, daños a la red si no les quitamos. Por ejemplo, podemos evocar los armónicos, los rises que, o las variaciones en el voltaje, donde tendríamos que tener un voltaje constante, por ejemplo. Y luego tenemos un convertidor del lado de la red. Este convertidor es lo que me va a dar el tipo de energía que conviene a la red o que conviene a los requisitos de la red o a los códigos de la red. Y luego tenemos que tener instrumentación o aparatos de medición para poder medir la potencia o el voltaje de tal forma que tenemos una retroalimentación y esta retroalimentación es para poder comparar a, a algunas referencias de tal forma que podemos hacer un contour y este contour nos va a permitir de mandar un señal de contour a los convertidores de tal forma que pueden funcionar de manera combinable y luego tenemos sistemas de protección como los filtros para poder quitar armónicos o también para poder alcanzar al nivel de voltaje o al nivel de frecuencia eh, requerido. Y al final vamos a poder inyectar al punto de acoplamiento común, donde es el lugar donde inyectamos la energía producida a partir de las plantas de energías renovables a la red. Ahora vamos a hablar del sistema de conversión de energía renovable, pero antes tenemos que ver qué es la energía renovable. Entonces, fuentes de energías renovables son fuentes que podemos eh, utilizar sin que se agota al nivel del ciclo de vida humano. Es decir, que, por ejemplo, cuando vamos a utilizar la energía solar, mañana vamos a tener el sol, el viento, mañana vamos a tener el viento de nuevo. Pero pueden ver lo que se pasa con los combustibles fósiles como petróleo. Pueden ver que a veces hay algunos países que que se preocupan mucho porque el recurso, ese tipo de recurso está ag- agotando al nivel del siglo de vida de un humano, por ejemplo. Entonces, las alternativas que tenemos son alternativas solar, alternativas eólicas, de hidro, de biomasa, de geotermia y también de energía marimotriz. Entonces, vamos a ver qué tipo de problema que tenemos con las energías renovables, porque uno podría pensar que ya que podemos integrar las energías renovables a la red, entonces se acabó nuestros problemas, los problemas que tuvimos
con la red, pero no, es que las fuentes de energías renovables también traen algunos problemas y también tenemos desafíos. Entonces, lo que se trata es que hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque, por, en este momento yo podría tener el sol, pero en en la siguiente hora no voy a tener sol porque hay una nube que pasa, hay una nube que se queda. Entonces, por eso se baja mi irradiancia y ya que se baja mi irradiancia, entonces se baja la potencia que me da mi planta solar. Entonces, ese tipo de incertidumbre podrían causar muchos daños a la red. Por ejemplo, si tengo una planta solar y en cada momento tengo que inyectar 20 kilowatts a la red, y si eso se pasa, que hay una nube, entonces no tenemos irradiancia, entonces la irradiancia puede bajar a la mitad. Entonces, ya que se baja a la mitad, entonces la producción va a ser la mitad. Entonces, no voy a poder inyectar los 20 kilowatts. Voy a poder inyectar nada más a 10 kilowatts. Entonces, eso es un problema. Y también hay las fluctuaciones. Por ejemplo, ya sabemos que la potencia de una planta solar, por ejemplo, depende también de la temperatura. Entonces, si en un lugar tenemos variación de temperatura, entonces vamos a tener variación en la potencia, en el voltaje, en la corriente de salida también. Entonces, debido a estas fluctuaciones, no podemos inyectar directamente la energía producida a la red. Entonces, tenemos eso como desafío, tenemos que mitigar ese tipo de problema, tenemos que hacer un tipo de compensación. Luego vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y también la densidad de potencia, problema de calidad de energía y también pérdidas de potencia, porque si hablamos de sistema de conversión de energía, entonces un sistema de conversión de energía se trata de un conjunto de convertidores y en estos convertidores tenemos conmutación y debido a la conmutación vamos a tener pérdidas y también en los cables vamos a tener pérdidas ómicos, entonces tenemos que manejar este tipo de problema. Y también hay la madurez, porque cuando una tecnología no está tan madura, entonces a veces podemos tener problema de eficiencia o problema de sustentabilidad. Entonces hay que tomar eso como desafío para trabajar en este sector de tal forma que alcancemos a un nivel de, de madurez que, que, que está buena. ¿Ah? Y como mitigación o compensación, tenemos que pensar en estrategias de control, porque no podemos dejar los convertidores para que funcionen como sea. Tenemos que controlar ese tipo de convertidores y instalar el sistema de retroalimentación de tal forma que en cada momento podemos tener en cuenta o podemos saber si la potencia que estamos inyectando a la red está la potencia requerida, si el voltaje cumple eh, con los requisitos o los códigos de la red. Y también hay otra cosa que podemos hacer como predicción de carga, porque ya vimos que la situación perfecta para un sistema eléctrico es que el consumo en cada momento debería ser igual a la producción. Entonces, por eso tenemos que trabajar en ese sentido, aunque tenemos variabilidad en las fuentes y también tenemos incertidumbre en las cargas, porque las cargas también varían. Entonces, no podemos decir, ok, tengo una planta de 10 kilowatts, entonces este 10 kilowatts lo voy a suministrar en cada momento para poder satisfacer a las cargas,
porque las cargas pueden variar también. Entonces, ¿cómo pueden variar? Y a veces no sabemos, podemos utilizar un tipo de historicidad y para poder hacer análisis predictivo y de tal forma para, que podríamos establecer una previsión de carga. Es decir, podemos establecer un perfil que vamos a suponer que, que es así que va a hacer la evolución de la carga de tal forma que vamos a poder diseñar mm, nuestra estrategia de control o nuestra estrategia de producción de energía en este sentido, de tal forma que podemos cumplir a la demanda, de tal forma que la oferta sea igual a a la demanda en cada momento. Y otra cosa que podemos utilizar son los sistemas de almacenamiento de energía, porque los sistemas de almacenamiento de energía nos pueden ayudar a hacer todo ese tipo de mitigación o de compensación. Entonces vamos a ver luego cómo es un sistema de conversión de energía en la realidad y luego vamos a ver dónde podemos implementar el sistema de almacenamiento de energía para poder hacer la compensación. Entonces, aquí tenemos una idea de un sistema de conversión de energía eólica. Eso lo tomo como ejemplo, como como un sistema donde tenemos una planta eólica. Ok, aquí tenemos un aerogenerador, eso es la turbina, y la turbina produce una energía que es energía mecánica, y esta energía mecánica lo vamos a mandar en un generador, y este generador va a transformar esta energía en energía eléctrica, y esta energía eléctrica está en corriente alterna y en corriente trifásica también. Pero, ¿por qué no podríamos inyectarla directamente a la red? No, no podemos porque aquí vamos a tener un voltaje trifásico que va a variar, pero aquí tenemos un requisito. No podemos inyectar algo que varía mucho en este punto. Entonces, por eso tenemos que suavizar o tenemos que quitar los armónicos o los elementos que podrían causar daño. Entonces, por eso vamos a utilizar un rectificador. Este rectificador es el convertidor al lado de la máquina que va a transformar la corriente alterna en corriente directa. Y ya que estamos en corriente directa, entonces podemos utilizar este capacitor que es una enlace DC-DC o en inglés un DC-link. Eso nos ayuda a suavizar el voltaje, a quitar una parte de los armónicos y también los rises que son las pequeñas variaciones que tenemos en el voltaje, ya que en la entrada del próximo convertidor, que es un inversor, tenemos que tener un voltaje de referencia. Y este voltaje de referencia, si no lo tenemos en la entrada, entonces no vamos a poder tener un voltaje alterna de referencia en la salida que va a poder ser igual al voltaje requerida a la red o al voltaje de la red. Y eso es algo muy importante para la sincronización. Si la amplitud del voltaje y las fases del voltaje no son igual, entonces no va a ser posible la sincronización. También, si la frecuencia de la red no está igual a la frecuencia de salida del inversor, entonces la sincronización no va a ser posible y tampoco no vamos a poder inyectar la energía que estamos produciendo. Entonces es importante que hacemos una parte de la limpieza de la energía antes y luego convertimos a la corriente directa en corriente alterna de nuevo. Y aquí pueden ver que tenemos un filtro. Este filtro
nos va a ayudar a quitar los componentes que pueden causar daño, como los armónicos, definitivamente. Y luego, pero cuando digo definitivamente, no a 100%, que es algo casi imposible de quitar los armónicos al 100%, pero como requisito no podemos sobrepasar un nivel de 5%. Entonces, ya que medimos y vimos que tenemos un nivel de tasa de distorsión armónicos que está más de 5%, entonces tenemos que hacer algo más. Tenemos que eh, manejar nuestro controlador de tal forma que lo que va a salir tiene un nivel de armónicos que está menos de 5%. Es por eso que tenemos que hacer una retroalimentación para ver si la energía que sale cumple con la energía que tenemos que inyectar a la red, que es la potencia de referencia o el voltaje de referencia. Entonces, aquí en el control lo que hacemos es una comparación del voltaje al voltaje de referencia, del corriente al corriente de referencia, y luego adentro tenemos compensador PI con que vamos a hacer la regulación del voltaje y así vamos a poder mandar un señal de control conveniente que nos va a permitir o que va a permitir a nuestro inversor de, de, de liberar o de mandar un voltaje que tiene un buen nivel de armónicos y también que tiene un voltaje que está igual al voltaje de la red. Ahora, ya que acabamos de ver lo que está un sistema de conversión de energía, entonces vamos a ver dónde podemos implementar el sistema de almacenamiento de energía para poder hacer la compensación. Pero antes tenemos que saber qué es un sistema de almacenamiento de energía y cuáles son los tipos de sistemas de almacenamiento de energía que tenemos. Entonces, rápidamente podemos ver que hay sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electroquímicos y químicos también, y sistemas térmicos. Pero eso es basando en la manera de almacenar la energía. Por ejemplo, podemos tomar este tipo de sistema de almacenamiento de energía que es el hidrobombeo. Ahí, ¿cómo hacemos el almacenamiento de energía? Entonces, si a un momento dado producimos la energía, y si la demanda está menos de la producción, entonces vamos a tener un exceso de energía eléctrica. Entonces, esta energía eléctrica la podemos almacenar en, en una forma mecánica. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a utilizar un sistema de hidrobombeo. Entonces, el exceso de electricidad, lo que vamos a hacer, vamos a alimentar una bomba. Entonces, va a tomar el agua de un nivel más abajo para poder mandarla a un tanque a un nivel más arriba. Entonces, vamos a almacenar la energía así. Entonces, el agua que tenemos en ese nivel más arriba, entonces tiene una energía que se llama energía eh, potencial, porque está a una altura. Entonces, esta energía potencial lo podemos transformar luego en energía mecánica cuando vamos a necesitar energía. Por ejemplo, si más tarde nos faltamos energía o si tenemos que eh, manejar un pico de demanda, entonces podemos utilizar esta energía almacenada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a dejar caer el agua y cuando va a caer va a pasar por una turbina y esta turbina aquí está ligada a un generador
este generador va a producir electricidad de nuevo y vamos a restituir esta electricidad para poder mandarla a la red de tal forma que podemos manejar el pico de demanda. Así hacemos el almacenamiento de energía de manera mecánica. Pero lo que nos interesa el día de hoy es el sistema de almacenamiento de energía electroquímico que, que está representado mucho más por las baterías, aunque tenemos las baterías de flujo y también los capacitores electroquímicos. Entonces, vamos a enfocarnos sobre las baterías que tienen, que presentan muchas ventajas como, como dispositivos de almacenamiento de energía. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las baterías. Como aplicaciones, lo que podemos hacer es como afeitar los picos, por ejemplo, o seguimiento de carga, o soporte de voltaje. Cuando digo soporte de voltaje, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando sobre un proyecto de soporte de voltaje. Es que, como hemos visto antes, eh, para el convertidor de la red, el voltaje de entrada debe ser a un nivel. Entonces, si el voltaje que sale de mi planta eólica no está igual o cerca del voltaje de referencia de entrada de mi inversor, entonces tengo que hacer un tipo de compensación. Entonces, ese tipo de compensación lo puedo hacer con un banco de baterías y eso es lo que se llama soporte de voltaje. Y también podemos hacer regulación de frecuencia, porque ya sabemos que para poder sincronizar a la red tenemos que cumplir algunos requisitos y dentro de esos requisitos hay la frecuencia. Por ejemplo, si la frecuencia de la red está 60, entonces, si mi sistema está suministrando una energía con una frecuencia de 58 o 59.1, la red no va a aceptar. Entonces, no va a poder sincronizar a la red. Entonces, con un sistema de almacenamiento de energía, si la frecuencia que sale no está buena, entonces lo podemos arreglar con el soporte de las baterías y también fiabilidad energética y cambio de tiempo de energía renovable. Cuando de tiempo, no sé si hay un término más específico para hablar de eso, pero lo que quería decir es cuando hacemos un movimiento de carga. Por ejemplo, sabemos que en hora de pico el costo de la energía es más caro y cuando estamos afuera de pico, el costo de la energía es más barato. Entonces, lo que podríamos hacer es como el momento cuando estamos afuera del momento de pico de carga, lo que podemos hacer, podemos utilizar un banco de batería para almacenar la energía a menos costo o a un costo más barato. Y luego, cuando va a ser el momento de pico de demanda, entonces nosotros como gente inteligente y consciente, lo que vamos a hacer es utilizar la energía que hemos almacenado en las baterías para nuestro uso y no vamos a utilizar la energía cara del momento de pico de demanda. Así, lo que hacemos es como hacemos un cambio de tiempo o hacemos como una variación de la posición del pico de carga en el perfil de demanda. Y luego, para poder hacer eso, tenemos que tener información sobre los tipos de baterías que podemos utilizar. Algo muy importante que tenemos que saber es que hay baterías primarias y baterías secundarias. Las baterías primarias son las baterías que no podemos recargar y las
secundarias son las que podemos recargar. Y dentro de estas baterías podemos identificar las baterías de plomo ácido, las baterías a base de níquel, perdón, las baterías de azufre de sodio y las baterías de iones de litio, también las baterías de flúor. Pero estas baterías de iones de litio son las más comunes debido eh, a que esta tecnología es como muy avanzada y también tiene una densidad de energía y de potencia muy alta y también la autodescarga está muy pequeña y eso es algo muy importante para una batería y también tiene un ciclo de vida que podría ser un poquito más o menos largo. Entonces, es un tipo de batería que está muy recomendable en este momento y también para hacer uso en la integración de energías renovables a la red. Entonces, para hablar de baterías, tenemos que saber algunos conceptos importantes que están relacionados a las baterías. Primeramente, tenemos que ver el estado de carga. El estado de carga es una información que me da una idea del nivel de carga que tengo en mi batería. Eso es como un ratio de la capacidad actual de la batería a comparación de la capacidad nominal de la batería en términos de energía. Y también hay el estado de salud de la batería, porque una batería nueva no tiene el mismo estado de salud que una batería que estaba utilizando desde hace 5 años, por ejemplo. Y vamos a ver que el estado de salud también puede disminuir debido al tipo de uso que hacemos con las baterías. Si lo hacemos bien o si cuando lo hacemos, eh, digamos, el estado de carga de la batería al 0%, entonces eso no es algo que está permitido porque si digamos una batería, si digamos una batería con un estado de carga que está siempre cerca del 5%, entonces esta batería lo vamos a perder rápidamente. Y también hay la profundidad de descarga. La profundidad de descarga es como qué tan profunda yo debo descargar mi batería. Por ejemplo, si mi batería tiene un estado de carga de 30%, entonces eso quiere decir que la profundidad de descarga está 70%. Entonces, la profundidad de descarga es el contrario del estado de carga. Y también hay la densidad de energía que me da una idea de la cantidad de energía que tengo por unidad de volumen que ocupa mi batería también. Y es la misma cosa para la densidad de potencia y también la potencia nominal de mi batería, que es la potencia que me da mi batería cuando está completamente cargada. Y también hay como lo que se llama la longevidad de la batería o en inglés el lifetime de la batería. Entonces, eso me da idea de durante cuántos años yo puedo utilizar esta batería si la estoy utilizando bien. Entonces, eso me da la longevidad, eh, la longevidad de mi batería. Y hay decir eso, que eso se trata de un ciclo para una batería. Es el periodo que pasa entre una carga completa y una descarga completa. Eso es un ciclo. Y en el uso de baterías, en ciclos, porque eh, de, de- entonces tenemos que disminuir los ciclos de carga y de descarga. Es por eso también que no debemos cargar en los casos de baterías de litio, no debemos cargar a 100% las baterías y tampoco no debemos cargar
a 0% las baterías. Y a este término también es la autodescarga. Eso es muy pequeño para las baterías de iones de litio y eso es una buena cosa. La autodescarga es la propiedad que tienen las baterías de descargarse sin estar conectado. Eso es debido a la resistencia interna de la batería que consume energía también, aunque no está conectada. Hay el tiempo de respuesta y también la madurez de la tecnología. Hay que decir que las baterías de iones de litio representan una tecnología que está muy madura. Entonces, podemos confiar en este tipo de tecnología para hacer directas en ese sentido. Entonces, un caso de baterías. Entonces, lo que pasa adentro es que hay una reacción que se produce a este, eh, eh, hay una liberación de electrones. Entonces, este flujo de la corriente que, que fluye afuera para que se repite el proceso. Únicamente es lo que se pasa dentro de la batería. Tenemos ese tipo de reacción. Por ejemplo, aquí tenemos un electrodo de batido. Entonces, después de esta reacción, hay liberación de electrón y este flujo de electrón que me da la corriente que vamos a poder utilizar luego. Pero eléctricamente, eso es la modelización de una batería. Y debido a esta modelización de una batería iones de podemos tener ya o una expresión de la corriente que sale de las vías. Y también con esta expresión de la corriente podemos tener una idea del estado de carga en cada momento, ya que sabemos estado de carga en un momento inicial y también la eficiencia de la batería y la corriente de la batería, también la capacidad máxima de la batería, entonces podemos tener el estado de carga de la batería. ¿Por qué es importante el estado de carga de la batería? Es porque es una información que va a hacer diseñar un sistema de gestión de baterías, porque si tenemos un sistema de almacenamiento de energía sin sistema de gestión de baterías, entonces tampoco no vamos a saber cuándo almacenar y cuándo inyectar. Entonces, eso va a ser como un tren que implementa al lado del sistema de almacenamiento de energía un sistema de gestión de batería también. Y esa es una información muy importante para poder implementar ese sistema de gestión. Ahora es el momento de ver dónde vamos a implementar el sistema de almacenamiento de energía por batería para Jan, poder hacer la compensación en... sí, Jan, disculpa que te Sí, interrumpa, ¿no? En el chat nos coloca el señor Pepe Máximo, ¿cuántas veces se puede utilizar y volver a cargar el acumulador de cadmio y níquel? Si por favor puedes contestarle la pregunta, gracias. ok. A ver, Sí, la pregunta que él nos hace es justamente ¿cuántas veces se puede utilizar y volver a cargar el acumulador de cadmio y níquel? ¿cuántas veces? Ok. A ver, ok. ¿Cuántas veces se puede utilizar y volver a cargar el acumulador de cadmio níquel? Ok. Muy bien. Ok. Aunque nos estábamos enfocando sobre las baterías de iones de litio, pero eso es una buena pregunta también. Y
podemos decir que la tecnología de níquel-cadmio es que debido a muchas investigaciones, dicen que eh, el lifetime para una batería normal de níquel-cadmio es entre 15 y 20 años. Eso va a depender y justo a por eso que información o saber cuántas veces podemos cargar y descargar. Pero el número puede ser más o menos grande o no. Eso depende si cuando cargamos lo cargamos al 100% o si cuando descargamos lo descargamos al 0%. Por ejemplo, uno que utiliza su batería dentro de un rango como entre 30% y el 80%, aunque su número de ciclo de carga y de descarga está mayor, entonces su batería va a durar más que una persona que siempre descarga al 0% y carga al 100% su batería. Y para responder directamente, es que dicen como en la literatura que el número de carga y de descarga para, para una batería de níquel eh, y cadmio varía entre 2000 y 3500 ciclos de carga y de descarga. Varía dentro de este rango, pero eso va a depender de qué tan profunda descargamos o qué tan eh, completa cargamos. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, perfecto, Jan, Ok, gracias. ok, muy bien. Ok, ya, ahora vamos a seguir con el sistema que ya hemos visto antes. Es el mismo sistema, nada más en la parte en corriente directa integramos un sistema de almacenamiento de energía. Pero como todos los demás, pueden ver que para poder eh, implementar el sistema de almacenamiento de energía, no conectamos directamente las baterías con este uso de corriente directa. Pueden ver que tenemos que pasar por un convertidor, porque este convertidor es para poder hacer el acoplamiento de voltaje. Por ejemplo, el nivel de voltaje que tenemos aquí en el enlace de CD puede ser, por ejemplo, 600 volts. Pero si está a 600 volts, entonces voy a tener como obligación de tener un sistema de almacenamiento de energía. Tiene una salida en términos de voltaje de 600 volts. Pero eso no es necesario cuando utilizo un convertidor. Este convertidor es un convertidor buck y bus que está bidireccional, que es bidireccional. Bidireccional en el sentido que puedo almacenar con este convertidor, también yo puedo proveer energía con este convertidor. Entonces, lo que va a pasar cuando estoy almacenando energía es que también va a bajar el voltaje. Por ejemplo, si la salida de mi batería o el voltaje nominal de mi banco de batería es 200 volts, entonces voy a tener un convertidor buck, la parte buck, que va a bajar el voltaje, va a bajar el voltaje de 600 volts a 200 volts. De hecho, tiene un ratio de conversión 3 veces menor. Y luego, cuando voy a tener que suministrar energía, este mismo convertidor va a cambiar de modo, va a pasar a modo boost y va a aumentar el voltaje de 200 volts a 600 volts para poder sincronizar a este boost. Y luego pueden ver que tengo una sistema de gestión de batería. Luego vamos a ver cómo se implementa mi sistema de gestión de batería de tal forma que voy a eh, saber cuándo almacenar y cuándo inyectar. Ahí podemos ver qué tipo de compensación
podemos hacer con el sistema de almacenamiento por batería que acabamos de ver. Como problemas comunes hay corte de energía, fluctuaciones de potencia, imprevisibilidad de las cargas y también cuando el voltaje se sube y se baja también podemos arreglar ese tipo de problema. Y también el costo, ya vimos un truco que podemos utilizar para disminuir los gastos que hacemos en el consumo de energía también, usando un sistema de almacenamiento de energía que podemos utilizar para almacenar energía cuando el costo de la energía está más barato y luego cuando está más caro, entonces no vamos a ocupar la red, vamos a aprovechar de la energía que ya almacenamos a menos costo en las baterías, ¿no? Así es. Y como compensación, ¿qué podemos hacer para mitigar estos problemas? Hay sistemas para manejar la calidad de la energía, para suavizar la potencia. Es como si tengo que suministrar 10 kilowatts, entonces debido a las fluctuaciones en mi planta solar o en mi planta eólica, entonces voy a tener algunas fluctuaciones también en la potencia de salida, entonces a veces va a ser 9 kilowatts o a veces podría ser mayor como 11 kilowatts, entonces voy a utilizar la batería de tal forma que cuando está mayor voy a almacenar, cuando está menos voy a suministrar para apoyar de tal forma que la salida sea siempre eh, 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 igual a la potencia de referencia que tengo como requisito. Y también podemos hacer una gestión energética también en este sentido, un tipo de backup. Por ejemplo, eh, imagínense si la red estaba funcionando bien y una otra planta está fallando. Entonces, lo que puedo hacer, yo puedo venir sobre la llamada del operador de la red con mi planta eólica o con mi planta solar. Pero, ¿qué va a pasar si no había un nivel suficiente de viento o un nivel suficiente de irradiación para poder apoyar a la red? Yo puedo utilizar mi sistema de almacenamiento de energía para poder apoyar, o si hay un exceso, si la producción está mucho más que la demanda de la red, entonces lo que voy a hacer, voy a almacenar este exceso para más tarde. Así es. Y ya hemos visto cómo hicimos este cambio de tiempo o cambio de hora o cómo afeitar el pico, cómo hacer una nivelación de carga, es decir, cómo reducir la distancia entre la carga a momento de pico y la carga básico. Y también hay lo que se llama un break start. El break start es cuando, por ejemplo, una planta está fallando y luego para reempezar o para volver a funcionar, es que a veces hay algunos generadores que necesitan corriente de excitación. Esta corriente de excitación, yo puedo utilizar mi sistema de almacenamiento de energía para mandar la corriente de estación para poder reempezar a funcionar. Y también yo puedo hacer regulación y control de voltaje de tal forma que podemos satisfacer a los eh, requerimientos de la red de distribución al punto de acoplamiento común. Pero todo está bueno, pero como diseñar un sistema de almacenamiento de energía. Entonces, el diseño se hace así. Hay información que tenemos que tomar en cuenta, la potencia. ¿Qué potencia vamos a tener que manejar? ¿Y durante cuánto tiempo? Eso me da la autonomía. Por ejemplo, si tengo que manejar 10 kilowatts en 2 horas, entonces eso me da una energía de 20 kilowatt hora. Pero la energía no es la capacidad de mi sistema de almacenamiento de energía. Para tener la capacidad de mi sistema de almacenamiento de energía, hay que tomar en cuenta la eficiencia de los convertidores y también el nivel de uso. Cuando digo el nivel de uso, es que no puedo utilizar al 100% mi sistema de almacenamiento de energía. ¿Ok? Eso es para reducir
la profundidad de descarga. Entonces, yo puedo utilizar mi sistema de almacenamiento de energía al 80% y si mis convertidores tienen una eficiencia de 95%, entonces voy a afectar la energía requerida por este, esta eficiencia y también al nivel de uso, y eso me va a dar un valor más grande que va a ser la capacidad, de tal forma que cuando quitamos la parte que no vamos a utilizar en las baterías y cuando quitamos las pérdidas que vamos a tener en los convertidores, vamos a tener los 20 kWh que necesita el sistema para que pueda funcionar. Así es. Y también ahora vamos a ver cómo está la implementación del BMS. Está en inglés, Battery Management System. Es lo que van a ver más a menudo en los artículos, pero en español es el sistema de gestión de baterías. ¿Cómo está? Entonces voy a definir un estado de carga mínimo y un estado de carga máximo. Aquí puse SOC porque está en inglés, eso que van a ver más a menudo también es state of charge, que significa estado de carga. Y yo voy a definir mi estado de carga mínimo al 10% y mi estado de carga máximo al 90%. Entonces, eso quiere decir que voy a utilizar mi sistema de almacenamiento de energía al 80%. Y aquí estoy definiendo mi estrategia de operación. ¿Cómo voy a operar? Entonces, cuando la potencia de la fuente o de la fuente eólica está mayor de la potencia requerida o potencia de referencia, lo que voy a hacer, voy a almacenar. Mis baterías van a estar cargando. Por eso el flujo de potencia hacia la batería va a ser positiva, porque el flujo de potencia va hacia las baterías. Pero al contrario, si la potencia de la fuente está menos que la potencia requerida, entonces mi batería va a ser descargando para poder apoyar, de tal forma que va a ser al final igual a la potencia de referencia. Y a ese momento, el flujo de potencia va a ser de mis baterías hacia el sistema para apoyar. Es por eso que va a ser negativo, porque sale de las baterías. Y aquí debería poner igual. Eso quiere decir que si la potencia de la fuente está igual a la potencia de referencia, entonces no voy a tener que utilizar las baterías. Voy a poner mi sistema de almacenamiento en modo de espera y el flujo de potencia entre las baterías y mi sistema como tal va a ser cero. Eso no quiere decir que no tengo energía almacenada en la batería, pero eso quiere decir que nada más no tengo flujo de energía de las baterías hacia mi sistema normal. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que ver que las baterías y más bien las baterías de iones de litio representan una tecnología que está muy prometida en ese sentido, y más bien los que tienen electrodos de litio, níquel, manganeso y cobalto, es que ahora, o más bien digo, en el año pasado, estaban al 60% disponibles sobre el mercado, pero lo que estaba el líder en los 10 años pasados está al segundo brazo ahora. Y se trata de fosfato de hierro y litio, que está al 30% disponible sobre el mercado. Y también como desafío es que hay que trabajar. Es por eso que nosotros estamos trabajando en en esta línea de investigación para aumentar la madurez de esta tecnología y de tal forma que podemos aumentar el nivel de den- densidad, que sea densidad de potencia o densidad de energía, y también para reducir los costos de esta tecnología que está como una alternativa interesante para poder mitigar o para poder apoyar la integración de energías renovables a la red
que en sí mismo es una solución o algo para poder mitigar el uso de combustibles fósiles en las plantas tradicionales que están causando daños a nuestro planeta. Y así se acabó la presentación del día de hoy y les agradezco mucho para su asistencia y listo para las, los comentarios y preguntas. Muchas gracias, Jan. Tenemos al señor Elio Anselmo, quien tiene una pregunta. Elio, por favor, adelante. Sí, sí, buenas tardes. Anselmo Nieto le saluda desde Ecuador. Saludos a todos compañeros y colegas. Tengo una pregunta a Robinson James. Eh, en Sí, caso de que quisiéramos generar, o sea, acumular energía en las baterías, utilizando los dos sistemas, el eólico y el solar, ¿ya? eh, ¿Cómo hacemos para conectar los dos sistemas a un mismo, a un banco de baterías sin que exista conflicto? O no sé, ¿no genera conflicto o sí genera conflicto? Por ejemplo, en algún momento en el día tenemos luz solar, alimentamos la red de baterías con, con los paneles solares. Y en la noche obviamente no tenemos luz solar, pero sí tenemos viento. Podemos alimentar el banco de baterías con la energía eólica. Entonces, para poder conectar los dos sistemas al mismo tiempo, al mismo banco de baterías, ¿es posible o no es posible? ok, muy bien. Muchas gracias a señor Espinosa por su pregunta. Es que ahí, vamos a ver, no sé si están viendo mi diseño sobre la pantalla. ¿Pueden ver? Ok, muy bien. Y eso es una buena pregunta porque eso me ayuda a recordar de decir que también hay varios puntos donde podemos integrar un sistema de almacenamiento de energía. Eso depende del contexto. Por ejemplo, en este caso, como el caso que nuestro compañero nos hablaba, es que tengo dos tipos de fuente. Tengo fuente eólica y tengo fuente solar. ¿Bien? Ok. Entonces, como tengo dos tipos de fuente, no es necesario de tener como un sistema de almacenamiento de energía para poder hacer la compensación para cada uno. ¿Ok? No es tan necesario. Lo que es necesario es llegar a un punto donde acoplamos la energía producida. Mira lo que va a pasar. Aquí lo que estoy construyendo un bus de mismo nivel. Es que este bus está a un nivel de voltaje que va a ser de como, es que aquí tengo dos convertidores. Bueno, a ver. Ok, exactamente. Aquí tengo la fuente eólica, aquí tengo la fuente solar, pero lo que sabemos es que una fuente solar o una planta solar produce la energía en corriente directa. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un convertidor DC-DC. ¿Por qué? Para poder salir del voltaje de producción de la planta solar al voltaje de acoplamiento sobre este bus. Y luego lo que vamos a hacer aquí es que ya sabemos que un aerogenerador produce en corriente alterna. ¿Ok?
Entonces, vamos a utilizar un otro tipo de convertidor. Aquí lo que utilizamos es un bus. Y aquí lo que utilizamos es un rectificador. Un rectificador para poder pasar de corriente alterna a corriente directa. Pero vamos a diseñar estos dos convertidores de tal forma que tienen la misma salida. Por ejemplo, la salida aquí, si está a 300 volts, entonces es que cuál sea el voltaje de entrada de mi bus convertidor, la salida va a ser 300 volts. Cuál sea la entrada de mi rectificador, la salida va a ser 300 volts. Y aquí lo que tenemos un punto en DC. Entonces, aquí en esta zona podemos tener el DC link para poder hacer el acoplamiento y luego lo que vamos a hacer aquí para poder pasar en corriente alterna de nuevo, vamos a utilizar un inversor y luego vamos a tener la red. Aquí vamos a tener la red, pero ¿dónde vamos a poder implementar nuestro sistema? Es que lo que acabo de hacer es como si acabo de transformar este sistema complejo en un sistema más sencillo, donde tengo en esta parte las fuentes y luego la transformación. Después de la transformación, tengo algo en corriente directa. Ya que tengo algo en corriente directa, entonces ya puedo implementar mi sistema de almacenamiento de energía. A ver si se recuerdan de este. Es que aquí lo que tenía, yo tenía solamente un sistema de conversión de energía eólica. Es por eso que tenía nada más un rectificador. Pero si voy a tener otra fuente, lo que voy a hacer es aquí, en lugar de salir directamente en el enlace de CD, entonces voy a tener un bus para poder inyectar la energía en CD. Y luego, cuando voy a tener otro tipo de planta, entonces voy a tener que utilizar otro tipo de convertidor. Pero lo que importa más es que las salidas de los convertidores deben ser en corriente directa y deben tener el mismo nivel de voltaje para poder hacer el acoplamiento y que sea al mismo nivel de voltaje del enlace de CD, porque es el enlace de CD vamos a poder conectar nuestro sistema de almacenamiento de energía y también tiene que ser el mismo nivel de voltaje de entrada del inversor. Es por eso que tenemos que nosotros diseñar los convertidores que vamos a utilizar para cada tipo de planta. Entonces, para responder como más sencillo, es que no es que voy a diseñar un sistema de almacenamiento para cada tipo de planta o para cada tipo de fuente que tengo, pero más bien voy a diseñar una inversor al lado de la máquina que está diseñado específicamente para el tipo de fuente que tengo. Entonces, si tengo una fuente que produce en alterna, entonces tengo que tener una rectificadora. Si tengo una fuente solar que tiene un nivel de voltaje, por ejemplo, que me da un voltaje menos que el voltaje del enlace DC, voy a tener un convertidor DC-DC o directa, pero que va a poder subir el voltaje. Y en este caso se trata de un convertidor bus. Pero si la producción tiene un voltaje de salida que está mayor que el voltaje del enlace DC, aunque está directa, voy a utilizar un convertidor directa, pero va a ser un convertidor para bajar el voltaje. Y ese tipo de convertidor se llama buck converter, o más bien en español, convertidor buck. Así es.
Muy bien, gracias, Jean. Tenemos una última pregunta en vista de que estamos sobre la hora, que la coloca directamente el señor Artemio Alarcón en el chat. Si por favor la puedes leer y, y darle respuesta, pues Mm, te lo agradezco, Jean. yo, esa de Alarcón, León, ok, voy Sí, a leer. correcto. Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias, León. Saludos de Lima, Perú. Pregunto para un generador eólico de 500 kilowatts en híbrido. ¿Cuántos kilowatts es sugerible en solar y cuánto en banco de baterías? El viento es permanente desde el mediodía. No puedo ver esta parte. Sí, ok, 9 metros por segundo. Área sugerida de instalación en zona de permanente asoleamiento a 10 kilómetros al este del distrito de Punta Hermosa, Lima. Ok. Aquí el compañero nos está dando informaciones sobre la capacidad de una planta o de un generador eólico que ya tiene instalado y también información del lugar, información climatológico como la velocidad de viento, por ejemplo. Es que ahí eso va a depender del tipo de aerogenerador que tienes. Es que hay por lo menos 4 tipos de aerogenerador y con este mismo nivel de viento puedes tener diferente nivel de salida de potencia. Por ejemplo, es que hay un sistema como DFIG o sistema PMSG y otro tipo, pero para poder saber o para poder diseñar tu banco de batería y si quieres hacerlo híbrido para poder diseñarlo, eso no es la única información que vas a necesitar. Hay mucho más información que vas a necesitar. No sé si ya estabas en, en, en el último presentación que, que hice con ustedes es que ya estaba hablando de un sistema, un sistema fotovoltaico, cuáles son las informaciones para poder diseñar un sistema fotovoltaico. Es que para poder diseñar un sistema fotovoltaico y también una planta, aunque sea híbrida, es que necesitamos un perfil de carga, necesitamos información sobre el consumo de energía del cliente o si es para nuestro uso, necesitamos información sobre como, como una historicidad de consumo de energía de nosotros. Entonces, es a partir de este, vamos a ver si los 500 kilowatts van a ser suficientes, porque es posible que sea suficiente para la carga que tienes. Pero si yo no sé la carga, no puedo decir si vas a necesitar eh, otro aerogenerador o si vas a necesitar algo híbrido, pero hacer el híbrido está bien porque es posible que no hay viento y hay sol. Entonces, lo que yo podría aconsejar en ese sentido, si no tengo información sobre tu carga, es diseñar un sistema solar que está igual al sistema eólico, de tal forma que si no tienes el viento, vas a tener el sol. Si no tienes la irradiancia, vas a tener el aerogenerador. Pero con esta información no es suficiente para poder diseñar un sistema fotovoltaico. Como te he dicho, es que hay que tener información sobre la carga, sobre la perfil de demanda y también hay que tener información sobre la irradiación en este lugar. Hay que medir con un parámetro para ver cuál es el nivel de irradiación que tienes en este lugar. Y ya sabemos también que la temperatura afecta
el nivel de producción de una planta solar. Entonces, hay que tener información de temperatura, como la variación de temperatura en este lugar, sobre un año, por ejemplo, para ver cuál va a ser el mes más caliente, porque el mes más caliente es el mes crítico, porque en el mes más caliente el nivel de producción de un sistema fotovoltaico va a disminuir. Entonces, lo vamos a diseñar con el mes crítico, de tal forma que va a poder funcionar sobre todo el año. Entonces, esta información también está importante para poder diseñar un sistema eh, fotovoltaico. Y para el banco de baterías, lo que tú podrías hacer es ver cuando disminuye el viento, cuál es cuál es la potencia mínimo que te da tu sistema. Por ejemplo, si cuando se disminuye el viento, tu sistema te da 250 kilowatts en lugar de 500, entonces la mitad. Entonces, si necesitas un sistema de almacenamiento de energía para apoyar, entonces eso quiere decir que tu sistema debe ser la otra mitad, teniendo en cuenta las pérdidas en las instalaciones como las cables y la eficiencia de los convertidores que vas a utilizar. Y también tienes que tomar en cuenta el nivel de uso de tu batería, ya que sabes que no puedes utilizar al 100% tus baterías. Entonces, la capacidad efectiva de tu banco de batería debe ser como la mitad de tu sistema eólico, por ejemplo. Eso es una manera de ver las cosas sin, cuando no tenemos toda la información que necesitamos para poder hacer un buen diseño. Muchas gracias por su pregunta y no sé si tienen otra pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, John, por las respuestas. Gracias.